Bien, ya dio inicio la grabación, entonces vamos a ver el tema de introducción a lo que es la física. De principio de cuentas, ya sabemos que la física es una ciencia natural. Por lo tanto, siendo una ciencia natural, debe tener un método, lo que conocemos como el método científico. Método científico, por excelencia, pero no único, el método de la física es el método experimental. Les digo por excelencia porque es obviamente el diseño de experimentos y es lo que más a los físicos les puede interesar, poder diseñar un experimento, pero no es el único método que utilizan. Como no es una clase de métodos, entonces no nos vamos a preocupar mucho por esas cuestiones de que es un método. Sí vamos a aclarar un aspecto importante. Vamos a ver cuál es el significado de física. Bueno, física viene de una palabra griega que es physis, así como physis. No puedo corregir esto del griego, pero bueno, no se angustien tanto. Eso latinizado sería así como physis, de ahí viene física, y esto significa naturaleza. Por eso antes se le llamaba filosofía de la naturaleza. Y el primer libro que se escribió en ese sentido es el de Aristóteles, que se llama La Física, o Física simplemente. Ahora bien, como la física es una ciencia, un conocimiento, debe haber un objeto de conocimiento. Entonces vamos a plantear cuál es el objeto de conocimiento. Ese objeto de conocimiento es la materia, ¿sí? Y bueno, vamos a definir para los físicos qué significa la materia o qué quiere decir. Bueno, para ellos es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es medible. Eso es lo que significa. Bueno, hay mucho ruido exterior, entonces ya. Entonces tenemos todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es medible. Bueno, aquí nos encontramos con dos situaciones. La primera es poder determinar qué entendemos por espacio y, en cierta medida, el significado que podemos tener de lo medible. Y eso es porque el método experimental lo que va a hacer es precisamente establecer el método experimental. Y el método experimental, pues, consiste en poder realizar mediciones, poder medir. Eso es básicamente lo que establece el método experimental. Eso es lo que nos dice, ¿de acuerdo? Ahora, el espacio. ¿Qué entendemos por esta cuestión de lo que es el espacio? Porque dice que la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué va a significar eso? Bueno, el espacio no es otra cosa más que
una tercera dimensión, es decir, es tridimensional, lo cual quiere decir que la materia es aquello que el hombre puede ver en una tercera dimensión, porque no podemos ver en otra. Y entonces Kant, más o menos, lo que estableció es que lo único que podemos tener conocimiento, o acerca de lo que podemos tener conocimiento, pues es aquello que podemos ver o percibir, y solamente lo podemos hacer en la tercera dimensión. Es decir, nuestra mente está construida para poder percibir únicamente la tercera dimensión. Y la otra, que tiene que ver con lo experimental, es que podemos establecer una medida. Ya veremos qué significa eso de medir. Bien, la materia para los físicos normalmente la dividen en dos grupos. Es decir, los físicos hablan solamente de dos tipos de materia. Lo que son los sólidos y lo que llamamos fluidos. Y los fluidos, hay dos. Los fluidos significa que puede fluir, material que fluye, que son los líquidos y los gases. Y entonces vamos a tener una física de sólidos y una física de fluidos. Eso es lo que básicamente va a considerar el físico con respecto a la materia. Ahora, ¿qué es lo que al físico le interesa de la materia? ¿O qué es lo que le puede preocupar como objeto de estudio? Por una parte vamos a tener a las propiedades. Lo que nos interesan son las propiedades de la materia. No latino esto y me queda chueco. Propiedades de la materia. Bueno, ¿qué entendemos por esa cuestión de las propiedades? Generalmente, cuando hablamos de propiedades, siempre nos dicen que son las características de algo, ¿sí? Se puede definir propiedades como lo que le es propio a algo de sí mismo. ¿Y para qué sirve esto? Es decir, ¿para qué queremos conocer las propiedades? Bien, primordialmente porque nos interesa, ¿sí? Clasificar. Para eso nos sirve conocer las propiedades, es decir, vamos a agrupar a la materia. Y por otro lado, vamos a diferenciar, es decir, podemos identificar a la materia o identificar un pedazo de materia. Esos son los dos puntos importantes respecto de las propiedades. Bueno, vamos a tener tres tipos de propiedades. Aquí lo vamos a poner. Bueno, tenemos las propiedades generales. Esas propiedades son las que están en toda la materia. O sea, toda la materia tiene esas propiedades que llamamos propiedades generales. Luego tenemos las propiedades específicas. Digo, las propiedades particulares. Esas propiedades particulares son las que están en un grupo de sustancias. Por ejemplo, empezamos a clasificar, por eso es una clasificación, agrupamos. Entonces vemos que existen líquidos, y entonces ahí ponemos todos los que corresponden con las propiedades de los líquidos. Los sólidos, y de ahí ponemos todos los que corresponden con las propiedades de los sólidos. Pero también podemos clasificar en metales, no metales, minerales, joyas, aluminios no, por ejemplo, plásticos, ceras, cerámicos,
aceites, y entonces vamos haciendo una serie de clasificaciones, y para eso necesitamos propiedades que sean del grupo, o sea, que todo el grupo tenga esas propiedades. Y después tenemos las propiedades específicas. Y esas propiedades son las que competen a una sola sustancia. Cuando identificamos, es decir, podemos diferenciar del resto de la materia a una sustancia y entonces la identificamos y podemos decir, ah, esto es oro, esto es aluminio, esto es plata. Entonces, fíjense, tenemos las propiedades generales, toda la materia tiene esas propiedades. Tenemos las propiedades particulares, que es a un grupo de sustancia. Y tenemos las propiedades específicas que nos permiten poder identificar un material o una materia. Así podemos identificar cuando algo es agua, gasolina, aceite, pero uno en específico, por eso son propiedades específicas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las propiedades generales? Bueno, está la inercia, la masa, la extensión, elasticidad, la impenetrabilidad, porosidad, la divisibilidad, ¿qué otra tenemos? La compresibilidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están todas. ¿Ok? Esas son las propiedades generales. Les dejo de tarea que ustedes averigüen qué es cada una de ellas, qué es la inercia, la masa, porque las vamos a estar mencionando a lo largo de todo el curso. Entonces es importante que puedan comprender cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que estudian los físicos, las propiedades que tiene la materia. El otro aspecto que estudiamos los físicos es los fenómenos. Los fenómenos de la materia. ¿Y cómo se define un fenómeno? O sea, ¿qué son los fenómenos? Bueno, lo vamos a definir como toda manifestación de la materia en alguna forma de energía. Eso es lo que entendemos o debemos entender por un fenómeno, una manifestación. ¿Quién se manifiesta? Pues la materia, es una manifestación de la materia. ¿De qué manera? Pues en alguna forma de energía. ¿Por qué? Porque nos dice Kant que no podemos conocer a la materia, su esencia, lo que él llamó el neumano. No lo podemos conocer, es imposible conocer la esencia de la materia, al menos para él no se puede. Pero dice, lo que podemos observar es lo que llamamos el fenómeno. Y ese fenómeno es la interacción que tiene la materia con alguna forma de energía. Por ejemplo, el color. Podemos percibir el color, ¿sí? No sabemos si la materia tiene color, pero el color es un fenómeno que se manifiesta por la interacción de la luz con la materia. Si ustedes apagan la luz por completo y quedan en penumbra, no van a percibir jamás el color. Y no sabemos si la materia tiene color. Ese es el problema de la esencia de la materia, si tiene color. Pero sí presenta un fenómeno de color. Ese es un fenómeno luminoso. Y entonces podemos percibir el color de algo porque existe la interacción con una energía que es la luz. Por eso podemos comprender los fenómenos. Ahora, ¿cuáles van a ser los fenómenos que vamos a estudiar en la física? Los vamos a clasificar aquí. Les voy a poner el fenómeno. Enseguida les pongo la parte de la física que lo estudia, ¿sí? Y obviamente ahí está el tipo de energía que participa. Empezamos por el fenómeno de movimiento, ¿sí? El tipo de
o la parte de la física que lo va a estudiar es la mecánica. ¿Sí? Aquí está bonito porque vamos a tener 3 tipos de mecánica, dependiendo lo que se esté moviendo. La energía es la energía mecánica, desde luego. Entonces, ¿qué tipo de mecánica vamos a tener? La mecánica clásica. Esta mecánica clásica, lo que se mueve son los cuerpos, o sea, las masas. ¿Sí? Tenemos la mecánica ondulatoria. ¿Qué es lo que se mueve? Pues las ondas, eso es lo que se está moviendo. Y tenemos la mecánica cuántica. ¿Qué es lo que se va a mover? Pues se va a mover la energía. Esto es en forma de paquetes, ¿sí? Los cuantos o quantum, de ahí viene el término de paquete, porque en latín quantum o quanta significa paquete. Y entonces cuando hablamos de movimiento de la energía no se mueve de manera continua, sino que se mueve en forma de paquetes. Y de ahí nace la concepción de la física cuántica, que ese es otro asunto muy interesante. Bueno, tenemos los fenómenos térmicos, así se van a llamar, fenómenos térmicos, y los estudia la termodinámica. ¿Sí? Dentro de la termodinámica, pues básicamente vamos a estudiar 2 cosas, el calor y la temperatura. El calor y la temperatura. Y de ahí viene todo lo que son los fenómenos termodinámicos, como las leyes de la termodinámica, las leyes de los gases y cuestiones así. Luego tenemos los fenómenos luminosos. Esto los estudiamos por medio de la óptica. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar la luz, las diferentes formas de luz, ¿sí? Todo lo que involucre a la luz, las lentes y los espejos. ¿Sí? Eso es lo que se estudia en la óptica. Y obviamente algunos otros fenómenos que involucran. Luego, los fenómenos de sonido. Esto es la acústica. ¿Sí? Aquí involucra el sonido, al ruido y algunos otros fenómenos. Luego tenemos los fenómenos eléctricos, ¿sí? Estudiados por la electricidad, ¿sí? Los fenómenos eléctricos. Aquí me faltó la tilde. Ok. Los fenómenos magnéticos, que son estudiados por el magnetismo, ¿sí? Estos 2 juntos van a dar por origen una cosa que se llama el electromagnetismo o teoría electromagnética. Que involucra algunos movimientos de tipo ondulatorio. Van a ser ondas que se mueven en vacío. Entonces, esa es otra clase de fenómenos. Entonces, esa es la teoría electromagnética. Vamos a tener los fenómenos electrónicos, esos que tienen que ver con el electrón que tiene carga negativa, ¿sí? A eso se le llama electrónica. La electrónica, los aparatos electrónicos, obviamente. Luego vamos a tener los fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos van a tener que ver con el calor y la humedad, ¿sí? A la parte de la física que estudia estos fenómenos atmosféricos se le llama meteorología. Así se le conoce, como la meteorología. Luego vamos a tener los fenómenos atómicos. La parte de la física que se llama o que estudia esto es la
física atómica y nuclear. Estudia muchas cosas. Aquí vamos a encontrarnos con, pues, bastantes cosillas. Las más importantes es, por ejemplo, la radioactividad, el decaimiento radioactivo, decaimiento radioactivo, ¿sí? Vamos a tener aquí lo que es la fusión nuclear, la fusión y fisión. Aquí la vamos a estudiar. Las partículas subatómicas también. Y otros fenómenos que se van a presentar en la física atómica y nuclear. Después vamos a tener los fenómenos astronómicos, ¿sí? Los astros, o sea, cuerpos extraterrestres, cuerpos que están fuera de la Tierra. Esto es la astronomía. Luego vamos a tener la metrología o medida. Bueno, eso no es un fenómeno, es una parte de la física que estudia o que trata de establecer lo que son las medidas. Aquí, lo medible, entonces tenemos la metronomía. Son físicos que se dedican a desarrollar métodos para medir a la materia, ¿sí? Y establecer dentro de lo que es lo medible, pues, las magnitudes físicas. Vamos a ponerlo aquí, que nos vaya quedando un poquito más claro lo que es establecer una magnitud física. Entonces aquí se van a establecer las magnitudes físicas. ¿Sí? ¿Qué son las magnitudes físicas? Bueno, son cantidades medibles, eso es lo que es una magnitud física, son cantidades medibles, ¿sí? Que permiten describir a un fenómeno. Entonces, cuando nosotros queremos describir un fenómeno, hacer una hipótesis de ese fenómeno y hacemos un experimento, lo que establecemos son las magnitudes físicas que me permiten describir al fenómeno. Y de ahí van a surgir lo que son las ecuaciones, lo que llaman fórmulas, que a mí no me gusta el término de fórmulas, ¿sí? Entonces es mejor utilizar una expresión matemática o decir que es una ecuación o una expresión matemática que nos permite describir a un fenómeno. Entonces, el ideal de la física es poder llegar a esas descripciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando nosotros estamos trabajando con fenómenos, lo que vamos a hacer es buscar aquella descripción de los fenómenos, es decir, buscamos las leyes, los principios, y teorías que nos permiten describir cualquier fenómeno, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a través de, pues, todo el aparato teórico que tiene la física, a través del método experimental o cualquier otro método, y obviamente la utilización de la matemática, porque cuando buscamos las magnitudes físicas, vamos a buscar esas relaciones matemáticas que nos permitan describir los fenómenos. Entonces, lo que vamos a buscar son las relaciones matemáticas que describen un fenómeno. Relaciones matemáticas, ¿sí? que describen un fenómeno, ¿sí? Y eso es lo que hacen los físicos. Por eso siempre se están planteando experimentos que me permitan, a partir de medidas, porque lo que hacemos es medir la materia, ¿qué medimos? Pues sus propiedades, y medimos a los fenómenos, establecemos cuáles son las condiciones bajo las que un fenómeno interactúa. Recuerden que un fenómeno, ¿sí?, siempre va a presentar una regularidad.
Entonces, los fenómenos siempre presentan una regularidad. ¿Eso podría ser discutible? Sí, siempre es discutible que un fenómeno pueda presentar alguna cierta regularidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí lo que es la física. Esto básicamente es la física. ¿De acuerdo? Bien, terminamos entonces la grabación y ahorita vemos si tenemos algunas dudas o alguna inquietud que tengan ustedes. Bueno, entonces vamos a detener